Muy buenos días a todas y todos los televidentes. Mi nombre es María Victoria Jiménez, coordinadora del proyecto de prevención y atención en violencia de géneros que estamos realizando en los municipios de Santa Fe, de Antioquia y Río Negro. En el día de hoy estamos con la psicóloga Pilar Calderón. Pilar hoy nos va a hablar de un tema que es estereotipos y roles de género. Para que entiendan un poquito mejor de lo que se trata, los estereotipos son aquellos pensamientos en los que nos ha encasillado la sociedad, a los hombres y a las mujeres, es decir, femenino y masculino. Y los roles es lo que se encadena a partir de este estereotipo que nos hace la sociedad. Un ejemplo de esto podría ser, doctora Pilar, el hecho de que para la sociedad los hombres son grandes, fuertes y por tanto deben ocupar un rol de valientes en la sociedad. Pero yo creo que es mejor que Pilar nos explique mucho mejor este tema. Pilar. Buenos días, muchas gracias por la invitación, María. Lo primero vamos a definir qué son roles y qué son estereotipos. Entonces los estereotipos son como unos modelos que nos dictan, que nos dicen que debemos seguir en nombre del ser hombre o el ser mujer, ¿sí? Y los roles serían unas actividades a realizar de acuerdo a esa definición de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Entonces históricamente se nos ha dicho que las mujeres debemos estar en el espacio de lo privado, debemos ser madres por naturaleza, somos sensibles, debemos ser 90-60-90, ser rubias, delgadas, y a los hombres se les ha dado ese papel de ser proveedores, de tener recursos económicos, de ser fuertes, de no ser sensibles, pero digamos como la invitación que queremos hacer con esta reflexión de lo que son roles y estereotipos es empezar a pensar que es una identidad que viene dada desde la afuera, es decir, que hay una cultura que es machista y que es patriarcal y que nos dice cómo debemos ser hombres y cómo debemos ser mujeres, teniendo esto un costo y un impacto muy fuerte sobre las mujeres y también sobre los hombres, ¿no? Entonces generalmente es una identidad que viene desde la afuera. Sería muy interesante pensar que pudiésemos hacer una pregunta sobre para mí qué sería ser mujer y cómo lo quiero vivir, ¿sí? Entonces un poquito empezar a desaprender, porque estos costos se viven en lo político, en la educación, en la salud, en lo económico, quien lo creyera. Bueno, o sea, Pilar, que nosotros no cabríamos dentro de ese estereotipo de mujer bonita, rubia y muchas otras cosas, según la sociedad. Unas costumbres que obviamente tienen que ser desarraigadas. ¿Por qué? Porque de todas maneras el hecho es que tanto lo femenino como lo masculino está impuesto y no quiere decir que el resto de personas que hacemos parte de esa sociedad no seamos personas obviamente que nos incluya la sociedad y que obviamente tengamos absolutamente todo lo mismo que tiene cualquier ser humano, porque igual si hablamos del ser humano como tal somos totalmente iguales. Bueno, hay dos elementos que son muy interesantes. Lo primero es que los adolescentes están sufriendo un trastorno de alimentación que es anorexia y bulimia. Y esto es causado por el impacto o la imposición de tener una medida hegemónica, por ejemplo en las mujeres de ser 90-60-90, entonces hay una constante tortura que se evidencia mucho más en las adolescentes por no cumplir con ese modelo hegemónico, con ese estereotipo de ser mujer, que hace que no nos sintamos, por ejemplo, cómodas con nuestra corporeidad. Inclusive se ven las mujeres adultas, todo este boom de la estética, de las operaciones, etc. Parece ser que el patriarcado y el machismo lo que nos vende es que las mujeres tenemos que hacer un énfasis en lo estético, como una forma de tramitar un poco la no bonita relación, la no buena relación que tenemos con nosotras en términos de autoestima. O sea, nosotras entonces, según estos roles, no somos sabedoras, no tenemos poder, no tenemos recursos, porque ese es el efecto de esta identidad, pero tenemos que hacer un énfasis en lo estético. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado es, cuando hablamos del ser hombre y el ser mujer, parece ser, o lo que se nos ha dicho históricamente, es que esa identidad
del ser hombre, del ser mujer, ya viene incorporada en el aparato genital con el que nacemos. Entonces, si yo nazco con pene o yo nazco con vulva, parece ser que ya ahí en ese aparato genital está la noción de feminidad y la noción de masculinidad. Y entonces decimos que eso es la naturaleza del ser mujer o la naturaleza del ser hombre, pero en realidad no es naturaleza, o sea, esa construcción no viene en el aparato genital, sino que es una construcción, esto de feminidad, masculinidad, que es histórica y que es cultural. Si vamos a otras culturas, vamos a ver otras formas de concebir la feminidad y la masculinidad. Ahora, muy importante apostarle justamente a desaprender. Vamos a ver un poquito los costos, ¿cierto? Pero lo principal es que podamos reconocer que esto no es natural. Cuando nosotras nacemos, a las niñas se nos pone una muñequita. Entonces nosotras estamos todo el tiempo con la muñequita jugando a ser mamá. Entonces ahí aprendemos que una de las formas del ser mujer o que la maternidad está directamente relacionada con el ser mujer. Entonces no es que venga naturalmente en nuestro organismo, sino que la cultura, a través de los diferentes espacios de socialización, la escuela, la familia, el colegio, el juego con los amiguitos, nos vaya dando un lugar y un rol. Pilar, incluso la percepción es que para ser mujer, de verdad, el desarrollo de la mujer es precisamente eso, la maternidad. Es una de las cosas que más nos meten a nosotros en la cabeza desde que estamos pequeñitas. Y yo creo que muchas de las mujeres que están ahí sentadas viéndonos en este momento, precisamente ven esa maternidad como el desarrollo de ser mujer, una idea totalmente errónea. Pues la maternidad no es mala, pero la idea es que las mujeres podamos llegar a la maternidad preguntándonos por nuestro deseo, o sea, no de manera automática, como siguiendo un guión que es machista y que es patriarcal y que nosotras no tenemos, o sea, llegamos allí sin hacernos una pregunta. Entonces, digamos que esta es una de las causas del embarazo en adolescentes, ¿sí? Del embarazo a tan temprana edad, que las mujeres llegamos automáticamente al ejercicio de la maternidad sin hacernos una pregunta. Entonces esa pregunta por la maternidad también tiene que ver con la pregunta por nuestra sexualidad, cómo queremos vivir nuestra sexualidad, por un proyecto familiar también planificado, de manera que es muy interesante que en los espacios educativos podamos abrir este tipo de preguntas que parece ser que no se preguntan. Y una maternidad que está muy ligada también con los hijos, el hecho de que soy la responsable de los hijos y que obviamente soy la que tengo que ir a la escuela, a recibir las calificaciones, que soy la que tengo que estar alistando a los niños, sirviéndoles el desayuno. Esa es una parte también que está muy ligada precisamente a esa percepción de que es que la maternidad es de las mujeres y que la maternidad incluye los hijos y los hijos son responsabilidad de las mujeres, cuando de todas maneras tenemos a nuestro lado un compañero que obviamente puede desarrollar las mismas actividades. Sí, o sea, lo único que no puede hacer un hombre digamos, en el ejercicio de acompañar es amamantar. Pero digamos que la pregunta pasa por ahí, por la necesidad de resocializar las labores domésticas, que las mujeres no solamente seamos madres, sino que también podemos ser profesionales, generar una autonomía económica, también podemos disfrutar de nuestra vida, tener espacios con las amigas. Y que tanto las mujeres como salimos del espacio público a laborar, que no sea una doble y triple jornada diaria, sino que también el compañero que nos acompaña pueda empezar a agenciar esa paternidad, pues que no le quita nada, que es el otro mito histórico de que un hombre en la casa o haciendo labores domésticas está ayudando, y no, ¿por qué no pensar que también está haciendo las labores que le corresponden por habitar o por tener un hijo? Bueno, entonces ahora tenemos aquí al camarógrafo más joven, Brian. Entonces vamos a hacerle algunas preguntas a Brian. Brian, a ti cuando eras niño, ¿qué tipo de juguetes te compraban tus padres? Bueno, a mí mis padres me compraban como juguetes, muchos carros, muchos muñecos de G.I. Joe, que eran unos muñecos de guerra, eran como militares, sí. Pero también pues
fui como muy deportista. Tenía muchas cosas de deporte, balones, pelotas. ¿Tú tenías hermanas? Hermanas, no tenía, después conocí a hermanas. Bueno, entonces no nos podrías hablar de esa parte de que le compraron a tus hermanos porque no creciste pues con hermanos. Y Brian, cuando tenías 3, 4, 5 años, ¿alguna vez te compraron una pijamita rosada, zapaticos rosados? No, pues ¿Por qué siempre crees? me gustaban mucho los colores como fucsia, como estallados, como ácidos, como los que se están usando ahora, pero nunca lo vi así como algo que fuera muy femenino o algo así, pero sí tenía familiares como tías que decían, ay, esa camisa rosadita, ay, esas medias así como ese color naranja, como cosas así. Entonces, ¿tú crees que desde niños sí vienen infundiendo una cultura que nos encasilla a mujeres por un lado y a hombres por otro lado en referencias a colores, en referencias a gustos, en referencias a cosas que deben hacer los niños y las niñas? Sí, yo creo que desde muy niño nos van como encasillando un poco y porque también existe como un miedo, ¿sí? Hay padres que también sienten ese miedo de que, ay, ¿será que mi niño, no sé, es que yo no lo veo como muy fuerte, no lo veo como que reaccione de manera brusca o violenta, es como muy delicado, es como muy, ¿sí? Pero siento que, o pasa en el caso de que los padres también tienen mucho que ver con eso, ¿sí? De ese miedo generan cierta presión sobre las personas o por los jóvenes o los niños que los incentivan a hacer de pronto lo que no deben, ¿sí? Pero como un niño siempre está en la búsqueda de lograr, de explorar, de saber qué es, siempre como ese misticismo y esa cosa porque seas o no seas o qué, le genera esa ansiedad de mirar qué pasa. Bueno, y ahora como adulto, ¿crees que los espacios de trabajo, y hablemos del espacio de trabajo donde tú te desarrollas, camarógrafo, de pronto cantante de géneros como hip hop, reggaetón y todo eso, los espacios para las mujeres en ese tipo de profesiones, ¿qué tal son? Pues mira, también el mercado y la industria de la música y del medio audiovisual siempre busca algo que le genere un rating o le genere algo que lo pueda vender, ¿sí? Siempre en el negocio de la publicidad y de este medio, la mujer siempre ha sido un símbolo y una representación de venta para todo, desde hace muchísimos años, cuando nosotros por lo menos veíamos esos discos de 14 cañonazos o los bailables que eran merengue, música guapachosa, pero salía una mujer siempre en tanga, en playa, ¿sí? Siempre nos fueron como inculcando esas cosas. Hoy en día yo creo que no tiene que ver como solo el género del reggaetón o si es urbano, porque realmente es el placer y la ansiedad de las cosas. Y a través la mujer siempre ha sido representada como el símbolo sexual más atractivo de la humanidad, ¿sí? Siempre yo creo que es muy difícil que eso deje de suceder, ¿sí? Pero hay tendencias de modas que están tratando o de mostrar más o de arropar más, ¿sí? Yo pienso que eso es una cuestión de la ética también y la moral de la iglesia y muchas otras cosas que nos tratan de encerrar y de proteger tanto y de cerrarnos un poco los ojos que ya nosotros no nos queremos quitarnos las vendas y todo. Hay mujeres que salen en un video casi desnudas, pero solo por trabajo, y no es que sean sexualmente activas o que sean, ¿sí?, mujeres muy placenteras, de pronto sí. A veces son un poco más reservadas, pero por trabajo, por cosas, salen en bikini, una cosa, pero Brian, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. no con el mayor de los gusto. Bueno, Pilar,
A mí me parece que Brian puso varios conceptos muy interesantes. A mí sí me gustaría saber qué lectura le das tú a la apuesta de Brian. Bueno, a mí me parece que hay unos elementos muy interesantes que él pone. Lo primero es que él centra a los padres como agentes o como personas, como actores propiciadores de, digamos, esa conformación de esos roles y de esos estereotipos, ¿sí? Entonces yo quiero nombrar que la imposición de los roles y de los estereotipos por parte de los padres hacia los hijos también son formas de violencia. Es decir, si yo como padre o como madre le estoy diciendo a mi hija, es que tú tienes que ser muy suavecita, hablar pasito, te tienes que casar, te prefiero que tengas el cabello largo, tienes que usar falda, o sea, si yo le estoy imponiendo todo ese modelo del ser mujer, sin permitir que ella explore, sin permitir que ella haga una construcción propia y al mismo tiempo genero sanción porque ella no se comporta como el deber ser de la mujer, que es patriarcal y que tiene muchos defectos, es un ejercicio de violencia como padre, ¿sí? Me parece que faltó hacer una pregunta frente a los costos, pero hay otro elemento que él pone que es muy interesante y es como dentro de los medios y la producción, digamos, audiovisual, se está reproduciendo el estereotipo. O sea, allí se da todo un mercadeo con la identidad hegemónica. Entonces no está la posibilidad de que se realicen preguntas o que haya otra forma de ver inclusive a las mujeres, no únicamente como cuerpo. Y entonces está muy claro, nosotros vemos en los medios de comunicación que para vender una cerveza ponen a una mujer desnuda, ¿sí? Y por otro lado, entonces la doble moral que está en la sanción, primero se pone la mujer como objeto para vender un producto, o sea que solamente importa su fachada, su cuerpo, que genere deseo sexual. Pero por el otro lado está toda la sanción y, digamos, el reproche a una mujer que se comporte de manera libre o deliberada en la vivencia de su sexualidad. Entonces ahora, como para refrescarles un poquito más la memoria a la gente que nos está escuchando y viendo, pues me gustaría que enfatizáramos sobre algunos ejemplos precisamente de roles y estereotipos o de frases que hemos escuchado durante todo el desarrollo de nuestras vidas, Sí. y que obviamente pues, hacen que nos encasillemos en ciertos roles a las mujeres, ¿cierto? Entonces sí me gustaría mucho que hiciéramos como unos ejemplitos de eso para que la gente les quede en su cabeza y miremos a ver cuáles de todos estos de verdad nos han marcado a nosotros. Aplica en nuestro caso. Lo que tú pones me parece muy interesante, es la posibilidad que podamos reflexionar en nuestra historia, que cómo nos han educado, que tenemos que ser mujeres o hombres, o sea, reconocer todos esos esquemas. Entonces, bueno, yo traigo unos ejemplos y pues que los vamos a ir conversando. La maternidad es la naturaleza del ser mujer. Entonces, aquí vemos que a las mujeres se nos da única y exclusivamente como la maternidad como un destino exitoso, como un lugar a llegar del ser mujer, sin que nos podamos pensar de pronto sin querer tener hijos, ejerciendo una carrera profesional o con otro tipo de proyecto de vida que no sea la maternidad. Entonces me parece muy interesante que las mujeres podamos preguntarnos y no llegar ahí automáticamente. Las mujeres son de la casa y los hombres son de la calle. Yo creo que hemos escuchado mucho esto, esta información en el entorno familiar, donde las mujeres se nos ponen el espacio de lo privado, al interior de la casa, casi que en un encierro donde no podemos salir, pero los hombres pueden disfrutar de la noche, de los espacios públicos, de la fiesta. Entonces ya se está marcando una opresión, no una dificultad, una no posibilidad de elegir, estar en otros espacios. Y entonces habría que preguntarnos, ¿y por qué las mujeres tenemos que estar en la calle y los hombres son de la calle? ¿No? Quizás esto no se dice mucho, pero sí está en el imaginario colectivo. Las mujeres rubias y delgadas son más atractivas.
Entonces aquí se da toda la tortura, María Victoria, de las mujeres, de que si nosotras no somos rubias, no tenemos piernas largas, si no somos delgadas, entonces ese hombre o los hombres no nos van a mirar, y como no nos van a mirar porque no tenemos unas caderas prominentes, quiere decir que nosotras no somos valiosas como mujeres. Entonces mira la tortura tan fuerte sobre toda nuestra parte física para llegar a ese estereotipo, a falta de la conformidad, de la aceptación, del disfrute de nuestro cuerpo. Hay algo muy interesante, es que todos los cuerpos son diferentes. Este es un modelo europeo del ser mujer, porque las mujeres latinoamericanas tenemos otra conformación física. Bueno, una mujer necesita de un hombre que la proteja y la sostenga económicamente. Y aquí las mujeres tenemos que desaprender mucho eso. Es muy diferente cuando una mujer puede tener una autonomía económica que le permite tomar decisiones sobre su cuerpo. Si yo ya no me entiendo con mi pareja, entonces yo simplemente hago una ruptura porque tengo mi recurso. Pero como nos pusieron históricamente que las mujeres tenemos que ser madres y nos dedicamos a la maternidad, abandonando nuestro propio proyecto vital o perdiéndonos de nosotros mismos, de nosotras mismas, entonces implica que tengamos menos recursos económicos, que nos dificulta más tomar decisiones. Entonces hay un elemento clave, es que enseñemos a esas mujeres, a esas adolescentes, a que ellas pueden también ser proveedoras económicas, que también pueden tener sus recursos, y no pensar que es una mujer, porque eso también está muy en el inconsciente, que si no hay un hombre al lado, entonces que las mujeres estamos incompletas, que necesitamos un hombre que nos proteja, con quien conformar una familia. Entonces hay que promover esa autonomía y esa independencia de las mujeres. Las mujeres deben hacer actividades, no deben hacer actividades que corresponden a los hombres. Entonces se dice, ay no, es que eso es de hombre, ay es que usted se está comportando como hombre, que porque juega fútbol, que porque se toma una cerveza, que porque entonces en una reunión usted toma la palabra y está diciendo lo que piensa, que esos son asuntos de hombre. No hay asuntos de hombre ni hay asuntos de mujeres. Y a los hombres se les dice, es que usted está en la cocina, usted está haciendo actividades de mujeres. La idea es que podamos trascender y transformar estos roles, estos estereotipos, para que podamos las mujeres salir al espacio público, estar de noche, generar autonomía económica, ser proveedoras, poder arreglar la electricidad, y los hombres también puedan estar en ese espacio de lo doméstico, explorando, reconociendo, integrando su sensibilidad, su paternidad, etc. Y bueno, vamos a seguir con los roles estereotipos. Las mujeres que deciden sobre su cuerpo y disfrutan su sexualidad es porque son putas. Y esta es una palabra, pues lo digo así sin taparlo ni nada, sin disfrazarlo, porque a las mujeres se nos llama mucho putas por todo, porque sí, porque no. Parece ser una sanción social que está descalificando que nosotros, o está imposibilitando que nosotros podamos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo. Entonces, ¿no te parece? Ahí está la palabra, ¿por qué sí o por qué no? Y está hablando de una jerarquía o unos privilegios, ya lo habíamos nombrado antes, como los hombres pueden hacer y deshacer y tener muchas mujeres, y eso les da el calificativo de ser muy varoniles, de ser muy viriles, es decir, de cumplir con esa masculinidad que le están imponiendo. Pero a las mujeres, en nombre de la feminidad, recordemos que esto es una construcción cultural y no biológica, se nos hace una sanción si ejercemos una sexualidad con convicción, o si disfrutamos de la sexualidad, o si tomamos decisiones. Bueno, la mujer debe escoger a un hombre como pareja y no a una mujer. Este es otro estereotipo que ya habíamos hablado. Digamos que la noción de complemento es uno de los elementos que contribuye al reforzar los estereotipos machistas y patriarcales, porque se dice, entonces si el hombre y la mujer es el complemento, pero en términos digamos de conformación de pareja, muchas veces cumpliendo el rol y el estereotipo de lo que nos dicen de cómo debemos vivir el amor las mujeres y los hombres, realmente no se construye pareja. Entonces una elección homosexual, lésbica, es una elección válida y que no da cuenta que haya una enfermedad o que haya un trauma o que se deba descalificar, ¿cierto? Entonces también no es que estemos promoviéndolo,
pero si ponemos la pregunta, que nos podamos preguntar realmente yo cómo quiero vivir mi sexualidad y no seguir un guión de lo que me imponen externamente. Un hijo está mejor con su madre siempre. Y habíamos dicho como que una de las únicas cosas que un hombre no puede hacer es simplemente amamantar, pero poder atribuirle a esos hombres la posibilidad de que puedan paternar, de que puedan ser cuidadosos, de que puedan ser sensibles, de que puedan establecer una relación. Una mujer debe luchar siempre por su hogar y aguantar. Y entonces vemos que las mujeres se nos culpa mucho. Entonces, ¿qué se nos culpa? Por un lado, si somos víctimas de violencia, entonces la sociedad y la misma mujer dice, pero es que ella es culpa de ella porque ella se deja, ella no pone un límite, es culpa de ella que sea violentada, o sea, revictimizamos a la víctima culpabilizándola. Y si ella decide hacer una ruptura en esa relación de pareja, entonces decimos, es que es culpable porque le quitó el papá a sus hijos, o es culpable porque hizo una ruptura o porque dañó el hogar, ¿sí? Entonces, parece que como nos educan a las mujeres que tenemos que aguantar históricamente cualquier tipo de violencia y de maltrato con el fin de preservar un hogar y una familia. Es un elemento muy delicado. Muchas veces en el espacio de la clínica muchas mujeres preguntan si es acertado hacer una ruptura con su pareja donde vive violencia y que eso va a tener un impacto negativo sobre los hijos. Y yo siempre les digo, es como que es muy preferible que ese hijo, esa hija, tenga un espacio para vivir con su mamá y tenga un espacio de disfrute con su papá, separados, que estar en un entorno donde está viendo constantemente violencia. O sea, tiene un mayor impacto sobre ese hijo y esa hija estar viviendo violencia, viviendo, así sea que no le golpeen a él, solamente estar viviendo y viendo tiene un impacto en toda su subjetividad, en su sintomatología, en poder reproducir la violencia más adelante. Listo. Lo masculino es superior a lo femenino y vemos que, por ejemplo, en la escuela, cuando los dos niños están jugando, entonces el uno, para descalificar al otro, le dice, ¡ay, niña! ¿Sí? O sea, lo feminiza. Entonces mira como inconscientemente se llama micromachismos, como los comportamientos patriarcales y machistas que se viven en lo cotidiano de una forma muy sutil y que uno muchas veces no se percata. Entonces esto tan cotidiano está dando cuenta de que al masculino se le enseña que tiene que posicionarse por encima, dar cuenta de que tiene poder, reforzar su ego sobre una mujer para establecer que es masculino y que es superior. O sea, inconscientemente se considera entonces que lo masculino es superior a lo femenino. Entonces mira que son formas muy sutiles que va dando cuenta de cómo es una cultura patriarcal y que efectivamente existe una cultura patriarcal. Bueno, entonces la invitación a todos los televidentes es que empecemos a romper esos estereotipos y roles en los que nos pone la sociedad día a día. Pilar, muchísimas gracias. Bueno. Y te invitaremos para un próximo espacio. Muchísimas gracias a todos los televidentes y esperamos muy pronto vernos en un próximo espacio. Hasta luego, muchas gracias.